Pues hoy tenemos el placer de charlar un ratito con Sara Quesada, más conocida como la sonrisa de Secuoyas, que trabaja con nosotros como Data Scientist y la hemos perseguido porque queríamos que nos contase cómo tras 10 años trabajando en otra cosa, dio un vuelco a su carrera y encontró su verdadera pasión en el mundo de los datos. Entonces, me gustaría empezar preguntándote, Sara, dándote las gracias primero por estar aquí. A vosotros. Cuando ibas al cole, ¿qué querías ser de mayor? Bueno, pues yo cuando iba al cole era como que lo quería ser todo. Era muy nerviosa, era muy movida y entonces me llamaba todo la atención, quería saberlo todo. Me gustaba también mucho investigar y bueno, pues al final cuando vas creciendo te das cuenta de muchas cosas que se han quedado ahí en ti. ¿Qué se te daba mejor? ¿Qué se te daba mejor? ¿Se te daba A mí mejor las cosas más creativas, las cosas más académicas, las más de letras, más de ciencias? me gustaban mucho los números. A medida que iba creciendo, me atraía mucho eso, ¿no? Cosas que hacer con los números, hacía cálculos, los combinaba a ver qué sucedía. Entonces me llamaba mucho, mucho eso la atención. Y también me gustaba mucho el tema de las finanzas, también me atraía bastante. Y cuando se acercaba el fin de los estudios y tenías que abordar un poco la decisión, ¿no? De qué seguir estudiando, qué estudiar ya como profesión, ¿no? O cómo plantearse el acceso al mundo laboral, ¿en qué situación estabas? ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué cosas te llamaban la atención? ¿Qué hiciste finalmente? Sí, pues en un inicio, pues ya un poquito también enlazando con todo eso anterior, ¿no? A mí como me gustaba mucho investigar y me gustaba mucho analizar y me gustan las finanzas, me metí primero en un módulo de grado superior de Administración y Finanzas, que al final había un requerimiento de hacer prácticas, entonces de alguna manera te exigían el trabajar de ello, ¿no? Entonces me parecía perfecto porque de esa manera ya tocaba hacer más tangible, ¿no? En lo que yo a primeras pensaba que quería hacer. Y entonces, cuando lo finalicé, pues seguí trabajando y empecé a estudiar ciencias empresariales, que era como seguir en la misma línea. Y yo fui estudiando, una vez ya casi estábamos acabando la carrera, ya en el último semestre, hice un pensamiento, ¿no? De, bueno, pues seguimos estudiando, ¿qué hago, no? Y quería igual, seguir como en la misma línea, entonces recuerdo que quería estudiar ADE porque si cursaba 2 asignaturas optativas allí en empresariales, únicamente luego en un año ya tenía la licenciatura en ADE. Y dije, pues vamos, venga. Entonces las cursé y justo ya cuando ya venía el periodo de matrícula, ya acabé la carrera, cuando me iba a matricular de ADE, pues ahí hice como un pensamiento interno de, a ver, para el carro un poco, ¿qué quieres? ¿Qué quieres realmente, no? Y entonces a mí me había gustado siempre mucho la informática. Y lo que pasa es que era como, ostras, cambiar tu mente con un claro pensamiento, una clara visión de negocio, era como un cambio muy drástico, ¿no? Ahora métele un perfil técnico ahí, ¿no? Divide tu mente en dos, ¿no? Era como, ostras, qué miedo, ¿no? Y por otra parte, claro, yo trabajaba a jornada completa y encima partida, era como, pero vamos, ¿y dónde me queda el tiempo, no? ¿Cómo voy a estudiar? Y entonces dije, oye, venga, va, si es lo que me gusta, es lo que quiero, me la voy a jugar y voy a hacerlo, pero voy a tener que hacerlo online, ¿no? Así que, bueno, pues fui estudiando a la par que iba trabajando siempre de cara a negocio. Y entonces, bueno, al final vas creciendo en tu trayectoria, vas creciendo en esa carrera siempre enfocada en lo mismo, pero ya diferente, ¿no? Era como me encantaba la informática, se había despertado en mí ya esa mente, ya ese pensamiento técnico. Y es curioso que al final lo vas aplicando sin querer, ¿no? O sea, yo estaba enfocada en todo el tema económico y financiero y ostras, pues vamos a automatizar estos procesos, tal. De alguna manera eso ayuda mucho y también me ayudaba a mí a lo mejor a estar donde estaba, ¿no? A enfocarme siempre en lo mismo, ¿no? Y iba pasando el tiempo, entonces
yo estaba ya acabando la carrera de informática y de pronto pues sentí que estaba empezando a hacer como cambios, saltos de trabajo, ¿no? Empecé a desmotivarme, a no encontrarme, incluso a mí misma, ¿no? Era, qué rollo, mañana hay más de lo mismo y esto, y era como que necesitaba un cambio y entonces empezaba a cambiar de trabajo, ¿no? Como en un año y algo hice 3 cambios, ¿no? Y entonces con el tiempo me he dado cuenta que es que buscaba esa motivación y no era el cambio de trabajo lo que me la daba, sino el cambio completo de profesión, ¿no? Entonces en 2018 decidí jugármela de todas ya y tirarme a la piscina y decir, va, voy a dejar mi trabajo, lo que quiere decir que voy a dejar mi profesión, no voy nunca más a volver de pleno a esto, siempre me va a servir porque al final combina muy bien toda la visión de negocio con la visión técnica, pero no me voy a dedicar a aquello solo. Y entonces fue cuando comenzó un periodo loco de reciclaje, porque habían aparecido un montón de lenguajes nuevos, frameworks, tenía que actualizarme sí o sí. Y en todo ese camino apareció, bueno, me dio como, no sé, voy a estudiar algo, que voy a echar un vistazo a los másters que hay hoy, ¿no? Y fue cuando vi el de Data Science, fue como, madre mía, o sea, ¿esto qué es? Me enamoré, o sea, vi lo que podía, me estuve investigando, ¿no? Vi lo que podía hacer un Data Scientist y dije, desde luego esto es lo que quiero. Así que, bueno, me estudié, me matriculé de todas las asignaturas para acabar muy rápido y era como mi vocación, sentía que era mi vocación. Y porque además combinaba como esas dos partes mías, ¿no? La de negocio y la técnica, toda esa visión analítica y aparte la técnica. Y bueno, pues empecé, bueno, me enorgullezco de haber formado parte, de haber colaborado con un proyecto con uno de los hospitales más importantes de España y haber hecho cosas grandes para mí, porque, bueno, por ejemplo, el proyecto de final de máster, tuve la suerte de poder colaborar con este hospital y el proyecto era pues prever con cierto grado de confianza cuando un neonato tendrá problemas durante su gestación. Entonces, a mí la verdad que me cambió. Fue como poder aportar ahí algo de evitar o más bien prever, tratar de evitar que un niño y todo lo que conlleva tenga problemas y luego nazca con problemas. Es como lo más grande, ¿no? Es como que sientes, tiene sentido cada cambio que he hecho yo a nivel profesional, ¿no? En mi vida, o sea, tiene sentido ahora, ¿no? Entonces, después de esa colaboración, ya pasé a trabajar en una empresa también ya de Data Analyst y luego ya aquí en Sequoias con vosotros como Data Scientist. Ya, hasta aquí. Te iba a preguntar un poco eso, que cómo terminaste en Secuoyas, pero bueno, no lo has contado. Perdón. No, pero no, está muy bien. No, quería hacer un poco más, o sea, como hacer un poco hincapié en un poco lo que pasaba por tu mente en todo este proyecto, o sea, en todo este proceso que nos lo has contado muy rápido, pero que me imagino que tu cabeza pasaría por 25.000 momentos, ¿no? Pues desde, o sea, me imagino de que al principio empezaste a estudiar un poco simplemente por curiosidad, no con un fin de dedicarte a eso, ¿no? Y que cada vez fuiste descubriendo como quitando capitas y descubriendo que es que aquello era tu vocación, ¿no? Pero Sí. entiendo que habría miedos desde el sentido de, pues, llevo ya muchos años trabajando, me van a pedir experiencia, estoy abordando un mundo nuevo. Sí. O sea, todas esas dudas, desde el momento en que tú empiezas a hacerlo desde la curiosidad hasta que empiezas a ver que se puede convertir en tu profesión y lo vas descubriendo casi con eso, con los cambios de trabajo que veías que no tenían sentido, que realmente estás buscando otra cosa, tu proceso mental, ¿cómo fue? Uf, justo lo que dices, ¿no? Fue como, guau, qué miedo, cuánto riesgo, porque al final es eso, pasas de ya tener como tu proyecto profesional montado, hacer un cambio drástico vengo de más abajo, vengo de todo lo más bajo, ¿no? Solo tengo el conocimiento que adquirió al final en la carrera, en la ingeniería informática y lo que yo me haya podido hacer en paralelo, mis programitas, todo mío, ¿no? Vienes desde abajo. Entonces, claro, un montón al final de dudas, de, ostras, te sale eso también, esa cosa de,
y yo voy a poder, ¿no? Voy a poder con esto. Te salen un montón de miedos además y muchísimas inseguridades, claro. Y eso, entonces al final, justo en esa etapa, ¿no? Fue que yo lo estaba como posponiendo siempre, estaba tan a gusto al final ahí, de alguna manera era como, jo, no me motiva nada, pero estoy aquí, nadie me toca, estoy tranquila, sé lo que hago y sé cómo puedo defender esto, pero no me motiva, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Deja ya de posponer las cosas y lánzate y lo que venga, pues que venga y ya está. ¿Y echas algo de menos de tu trabajo anterior? No. De alguna manera también, a mí me gustaba, ¿eh? Lo que pasa es que de alguna manera también lo mantengo, ¿no? Es como que toda la parte analítica, que era lo que más me gustaba, no simplemente ver números, sino interpretarlos, todo eso lo mantengo. Entonces, estoy muy contenta por eso, porque de alguna manera no lo he perdido. Y sin embargo, pues estoy enfocada en lo que más me gusta. ¿Y cómo fue un poco ese proceso hasta llegar a Sequoias? O sea, el proceso, o sea, desde que, no sé si Sequoias se pone en contacto contigo, tú te postulas, ¿cómo es un poco, cómo viviste ese momento? Sí, pues justamente yo estaba trabajando y de hecho no estaba buscando trabajo porque no es que estuviera bien del todo, porque a lo mejor los proyectos en los que estaba en la empresa justo antes de entrar en Sequoias no estaban siendo lo que a lo mejor a mí me gustara, ¿no? Era como esperaba otra cosa, ¿no? Entonces era, sobre todo, bueno, pues a lo mejor si pactas una cosa o acuerdas algo, pues estás un tiempo a lo mejor esperando que llegue ese momento, pero si no entra el proyecto o si no llega el momento en sí, pues es como ya empiezas un poco a pensar, ostras, a lo mejor me gustaría otra vez un cambio. No, ya no era ya el cambio profesional, sino que en esa empresa lamentablemente pues no estaba llegando ese momento en el que hubiera un proyecto de esto, ¿no? En lo que yo pudiera sentirme realizada al final profesionalmente. Y entonces justo pues Sequoia se pone en contacto conmigo a través de LinkedIn y bueno, pues ya viene la primera entrevista, la segunda entrevista y ya entro y sentimientos, o sea, se despertaron en mis sentimientos. Es como muy grande para mí decir eso estando en una empresa, que a la vez que digo empresa y hablo de Sequoias, me es muy raro, ¿eh? Porque al final es como una empresa, o sea, me siento extraño, es como un equipo, ¿no? Al final, ¿entiendes? O sea, escuchas esa palabra, esa frase tantas veces de somos un equipo y es mentira en muchos sitios o es irreal, por decirlo más bonito, es irreal, pero aquí somos un equipo, es real, ¿no? Y entonces desde un primer momento, desde una primera entrevista, sentí como esa parte humana que yo he estado muy a gusto en todas las empresas en las que he estado trabajando, pero esa parte humana, desde luego no la he visto en mi vida, nunca jamás así tan manifestada, tan grande, nunca jamás en una empresa o en un equipo. ¿Y qué es lo que más te gusta de lo que haces actualmente? A mí me gusta mucho todo analizar los datos, me gusta también mostrarlos con visualizaciones y sobre todo me gusta eso, saber cómo se comportan, ¿no? ¿Qué hacen los datos? No que simplemente se reduzca todo a un 5 o a un 7, sino qué sentido tiene eso, qué explica de aquello, por qué sucede esto, se debe, no sé, por qué pasa, por qué una empresa tiene pérdidas, por ejemplo. Pues por estos factores, no es simplemente, ostras, vamos a reducirnos al número, sino busquemos el porqué, ¿no? Entonces, el porqué de los datos es lo que a mí más me gusta, buscarlo. Y hay una cosa que o sea, a mí me obsesiona mucho, ¿no? Por la gente cuando tiene que tomar la decisión de qué va a estudiar, ¿no? Con 16, 17 años, ¿no? Que en los institutos, en los colegios, entiendo que sienten que están tomando una decisión como súper trascendental, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué les dirías tú a estos chicos, chicas de 16, 17 años que están en esos momentos, que tienen esa presión, ¿no? De decidir qué van a estudiar, en qué van a trabajar y sienten que están tomando una decisión trascendental cuando tú eres la demostración de que no lo es tanto?
Ya ves, sí, justo yo que les tuviera que dar un consejo, madre mía. Pero si les tuviera que decir algo, es eso, que piensen adentro, que se pregunten, no esperen tanto a lo mejor cumplir expectativas de aquel o aquella, de sus padres, etcétera, sino que piensen realmente qué les motiva, que no importa, porque eso con el tiempo perfectamente puede cambiar, como es mi caso. Pero sobre todo eso, que piensen que al final van a dedicarse a ello, que tienen que disfrutar al final del trabajo, si no va a ser muy duro. Entonces, que piensen siempre para adentro, en el corazoncito, a ver qué está pasando. Y que siempre hay tiempo para empezar Exacto. otra cosa nueva, ¿no? Siempre. ¿Y hacia dónde crees que van a evolucionar el mundo de los datos? O sea, ¿cómo vamos a poder, los que, por ejemplo, trabajamos contigo en proyectos, qué nos van a facilitar los datos en un futuro cercano? A mí, sinceramente, me da bastante miedo todo el poder que tienen los datos. Vamos, al final no sé de qué manera van a venir a reemplazarnos, pero las máquinas contra personas, vamos, es un tema que se habla mucho en todo esto de la inteligencia artificial que tanto hablamos hoy, ¿no? Pues cosas que nos pueden ayudar, pues fíjate, el mismo proyecto que yo hice, la contribución esta que hice yo con este hospital, al final es increíble, y ya no este, sino yo lo he escuchado en más casos, y sin, desde luego, dejar en ningún otro lugar a los médicos, pero personas que no tienen conocimientos de medicina han logrado extraer conclusiones que han ayudado mucho más precisas a prever ciertos problemas. Por ejemplo, hablo de enfermedades degenerativas, por ejemplo, como el Alzheimer, ¿no? Entonces dices, ya solo con esto ya me puede apasionar todo y más, porque es eso, personas que no tienen un conocimiento médico, que puedan llegar a conclusiones más precisas, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, mil casos más, conducción automática, bueno, mil cosas. Es un mundo aparte. Fenomenal, pues por terminar, te quería repetir una pregunta, que es ¿qué quiere ser Sara Quesada de mayor? Bueno, a ver, yo la verdad es que estoy tan a gusto y estoy tan feliz, que también es una palabra muy grande. Estoy tan feliz de haber tomado todas esas decisiones en mi vida que me llevan ahora a estar donde estoy, del sentir que estoy donde tengo que estar, es muy importante. Y creo que me quedaré donde estoy siendo data scientist, siendo esto, no tengo ningún interés en cambiarme de profesión. Nunca, nunca se puede decir nunca, pero yo creo que así me quedo y sobre todo pues a participar en todos los proyectos en los que sea posible, a contribuir en todo, a ayudar y a desarrollarme más y más como persona. Genial, Sara. Pues yo te diría eso, que esa sonrisa, ¿no? Que siempre que hablas, ¿no? Como transmites, ¿no? Esa felicidad de ese cambio vital. Y mil gracias por contarnos este viaje, ¿no? De consultora fiscal a Data Scientist, que me parece que eso, que es muy aprovechable por mucha gente, ¿no? Que se vean reflejados en lo que tú has hecho. Y me parece como muy estimulante, ¿no? Que el hecho de encontrar un poco la pasión, lo que realmente te llama, esas dudas que podemos tener sobre un trabajo, que a lo mejor estamos incómodos y realmente es que ese trabajo no es lo nuestro. Sí. Y esa búsqueda, ¿no? Y esa búsqueda de conocimiento que de repente a ti, de manera casi natural, te ha llevado a una nueva profesión, pero al que partía desde la curiosidad. Y me parece que es una historia súper bonita y mil gracias por contárnosla. Gracias a vosotros, desde luego.